La noche del 21 de octubre de 1944 en la isla de Peleliu, en el Pacífico, fue una de las más largas que el sargento Robert Mitchell jamás había vivido, no por el tiempo que tardó en pasar, sino por lo que sucedió en esas horas de oscuridad. Lo que parecía una decisión incomprensible se convertiría en una de las tácticas más discutidas de toda la Guerra del Pacífico. Pero antes de continuar con esta historia, si te gustan estos relatos históricos reales, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. Ahora sí, volvamos a aquella noche en Peleliu. Mitchell tenía 24 años y llevaba 18 meses luchando en el Pacífico. Había visto combate en Guadalcanal y en las Islas Marshall, pero Peleliu era diferente. El calor era tan intenso que los hombres desmayaban incluso sin estar bajo fuego enemigo. El coral afilado que cubría la isla destrozaba las botas en días y cortaba la piel al menor contacto. Y los japoneses, dirigidos por el coronel Kunio Nakagawa, habían convertido cada cueva, cada colina, cada rincón de esta isla en una trampa mortal. La operación había comenzado el 15 de septiembre. Los altos mandos estadounidenses pensaban que la isla caería en 4 días. Ahora, más de un mes después, los marines seguían luchando por cada metro de terreno. Mitchell recordaba las palabras del general Rupertus antes del desembarco, prometiendo una victoria rápida. Aquellas palabras ahora sonaban como una broma cruel mientras él y sus compañeros se aferraban a sus posiciones en lo que quedaba del aeródromo. La estrategia japonesa en Peleliu era totalmente nueva. Habían abandonado la táctica de cargas Banzai suicidas que habían usado en otras islas. El coronel Nakagawa había ordenado a sus tropas que se atrincheraran en un elaborado sistema de cuevas y túneles en las colinas de Umur-Brogol, una zona que los marines habían apodado Bloody Nose Ridge, la cresta de la nariz sangrienta. Desde allí podían atacar y retirarse, causando bajas constantes sin exponer a sus propios hombres. Mitchell estaba al mando de un pelotón de 42 hombres, aunque en ese momento solo le quedaban 29 efectivos. El resto habían caído heridos o muertos en las semanas anteriores. Su posición estaba en el borde sur del aeródromo, una explanada abierta que ofrecía poco refugio, pero que era estratégicamente vital. Si perdían el aeródromo, todo el sacrificio de las últimas semanas no habría servido para nada. Esa tarde del 21 de octubre, el capitán Haldane, su oficial superior, había reunido a todos los sargentos en el puesto de comando improvisado detrás de una pila de sacos de arena y escombros. El capitán era un hombre delgado, de Massachusetts, con una cicatriz reciente en la mejilla izquierda producto de un fragmento de mortero. Había perdido peso como todos ellos. Su uniforme le quedaba holgado, pero sus ojos mantenían esa determinación que hacía que los hombres confiaran en él. Haldane había extendido un mapa sobre una caja de municiones. Mitchell pudo ver las marcas rojas que indicaban las posiciones japonesas conocidas en las colinas circundantes. Había muchas más marcas rojas que verdes. «Caballeros», había dicho Haldane con esa voz ronca que había desarrollado después de gritar órdenes durante semanas, «la inteligencia naval ha interceptado comunicaciones japonesas. El coronel Nakagawa está planeando algo grande esta noche, un ataque coordinado para retomar el aeródromo». Los sargentos se miraron entre sí. Mitchell sintió un nudo en el estómago. Un ataque coordinado significaba cientos de soldados enemigos, posiblemente un último esfuerzo desesperado de los japoneses por cambiar el curso de la batalla. «¿Cuántos, señor?», preguntó el sargento Williams, un tejano de voz grave que comandaba el pelotón adyacente al de Mitchell. «Los criptógrafos estiman entre 800 y 1000 hombres», respondió Haldane, «prácticamente toda la fuerza japonesa restante en la isla». El silencio que siguió fue pesado. Mitchell hizo cálculos mentales rápidos. Ellos tenían menos de 300 marines defendiendo ese sector del aeródromo. Estarían en inferioridad numérica de 3-1, posiblemente más. «Pero aquí está la parte interesante», continuó Haldane. «El comando de división ha elaborado un plan. No vamos a intentar detenerlos en el perímetro». Mitchell frunció el ceño. «¿Señor?» «Vamos a dejarlos entrar», dijo Haldane, y dejó que esas palabras flotaran en el aire por un momento. «Vamos a dejar que crucen nuestras líneas, que entren al aeródromo, y entonces los atraparemos en un fuego cruzado coordinado». Williams soltó un silbido bajo. «Eso es arriesgado como el demonio, capitán». «Lo sé», admitió Haldane, «pero si intentamos detenerlos en el perímetro, nos abrumarán por pura fuerza numérica. Si los dejamos entrar y luego cerramos la trampa, podemos usar nuestro armamento pesado sin preocuparnos por golpear nuestras propias posiciones. Artillería naval, morteros, ametralladoras pesadas, todo enfocado en la zona de muerte que será el centro del aeródromo». Mitchell entendió la lógica, pero eso no hacía que la idea fuera menos aterradora.
Dejar que el enemigo penetrara tus líneas iba contra todo lo que les habían enseñado. Era como abrir tu guardia deliberadamente en un combate de boxeo, confiando en que podrías contraatacar antes de que te noquearan. ¿Cuándo esperamos el ataque, señor?, preguntó Mitchell. La luna nueva es esta noche. Oscuridad total alrededor de las 10. Es el momento perfecto para ellos. Atacarán entre las 10 y la medianoche, según la inteligencia. Haldane entonces explicó los detalles. Cada pelotón tendría posiciones primarias en el perímetro y posiciones secundarias más atrás. Cuando llegara el ataque, las posiciones primarias ofrecerían resistencia mínima, disparos esporádicos para que pareciera que estaban siendo abrumados. Luego se retirarían a las posiciones secundarias, dejando que los japoneses entraran al aeródromo. Una vez que suficientes tropas enemigas estuvieran dentro, se daría la señal y comenzaría el fuego concentrado desde todas las direcciones. La clave, enfatizó Haldane, es el timing. Si cerramos la trampa demasiado pronto, no atraparemos suficientes. Si esperamos demasiado, nos abrumarán. Necesito que cada uno de ustedes mantenga la disciplina de fuego en sus hombres. Nadie dispara hasta que yo dé la orden. Mitchell pasó la siguiente hora explicando el plan a su pelotón. Sus hombres lo escucharon en silencio. Eran veteranos la mayoría, habían aprendido a confiar en sus oficiales porque los oficiales incompetentes no duraban mucho en el Pacífico. Pero podía ver el miedo en sus ojos. Y no los culpaba. El soldado Jimmy Kowalski, un polaco estadounidense de Chicago de solo 19 años, pero con la mirada de alguien mucho mayor, fue el primero en hablar. «Sargento, ¿qué pasa si no podemos llegar a las posiciones secundarias a tiempo? ¿Qué pasa si nos cortan?» «No nos van a cortar», respondió Mitchell con más confianza de la que sentía. «Hemos preparado rutas de retirada. Conocen el terreno. Nos movemos rápido, nos movemos juntos, nadie se queda atrás». El soldado Pete Martínez, un californiano de ascendencia mexicana que era el mejor tirador del pelotón, agregó: «He oído que los japoneses no toman prisioneros, sargento». «Entonces, asegúrate de no ser capturado», respondió Mitchell. «Mantenemos nuestras armas, mantenemos nuestras cabezas frías y saldremos de esta». Pasaron las horas siguientes preparando posiciones, verificando municiones, distribuyendo granadas adicionales. Los morteros de 80 milímetros fueron reposicionados para tener ángulos de tiro perfectos sobre el centro del aeródromo. Las ametralladoras calibre 50 fueron montadas en elevaciones que les darían campos de fuego superpuestos. Cada hombre llevaba el doble de munición normal. Si esto salía mal, querían poder luchar hasta el final. El atardecer llegó con ese resplandor naranja y púrpura que era común en el Pacífico. Mitchell siempre pensaba que era irónico cómo los lugares más hermosos del mundo se convertían en los campos de batalla más sangrientos. Comió su ración K sin saborearla realmente, lavándola con agua tibia de su cantimplora. El agua sabía a metal y a las pastillas de purificación, pero era agua. Williams se acercó a su posición justo cuando oscurecía. Su pelotón estaba a unos 50 metros a la izquierda del de Mitchell. «Nunca pensé que pasaría mi vida dejando que los japoneses me pasaran por encima deliberadamente», dijo Williams, intentando sonar despreocupado, pero sin conseguirlo del todo. «Si funciona, seremos héroes», respondió Mitchell. «Si no funciona, bueno, no estaremos aquí para preocuparnos por ello». Williams rió sin humor. «Siempre el optimista, Mitchell». Encendió un cigarrillo, protegiéndolo con la mano. «Oye, si algo me pasa esta noche, tengo una carta en mi bolsillo. Para mi esposa en Houston. ¿Podrías asegurarte de que llegue?» Mitchell asintió. «Lo haré, pero vas a salir de esta y la enviarás tú mismo». «Eso espero». Williams dio una última calada a su cigarrillo y lo apagó. «Buena suerte esta noche, Bob». «Igualmente, James». Cuando la oscuridad cayó completamente, fue total. No había luna, las nubes cubrían las estrellas. Mitchell apenas podía ver su mano frente a su cara. Esta era la oscuridad que los japoneses habían estado esperando. A las 9:40 llegó la primera señal. El soldado de primera clase Danny Chen, quien estaba en observación adelantada, se arrastró de regreso a la línea. «Movimiento al norte, sargento», susurró. «Muchos. Puedo oírlos moviéndose». Mitchell sintió que su corazón se aceleraba. «¿A qué distancia?» 200 metros, tal vez menos. Vienen despacio, intentando ser silenciosos, pero son demasiados para ser completamente silenciosos». Mitchell pasó la palabra por la línea. Sus hombres se tensaron, dedos en los gatillos, cada nervio alerta. Podía escuchar su propia respiración, demasiado fuerte en sus oídos. El olor a coral, sudor y aceite de armas llenaba el aire. Entonces los vio, primero como sombras más oscuras en la oscuridad, moviéndose en líneas dispersas a través del terreno abierto. Docenas de ellos, cientos.
Venían en oleadas, aprovechando cada depresión del terreno, cada cráter de bomba, cada pedazo de cobertura disponible. Mitchell levantó su mano, señalando a sus hombres que mantuvieran el fuego. Era la orden más difícil que había dado en su vida. Ver al enemigo acercándose y no disparar violaba todos sus instintos de supervivencia. Cuando los primeros soldados japoneses estaban a 50 metros, Mitchell disparó 3 tiros rápidos con su carabina M1. A lo largo de la línea, sus hombres hicieron lo mismo. Disparos esporádicos, no el fuego sostenido que normalmente usarían. Tenían que parecer abrumados, tenían que parecer que estaban siendo superados. Los japoneses respondieron inmediatamente. El fuego de rifles y ametralladoras ligeras iluminó la noche. Los disparos trazadores volaron sobre las cabezas de Mitchell y sus hombres. Él podía escuchar los impactos de las balas golpeando los sacos de arena frente a él. Podía oler la pólvora quemada. ¡Retirada! ¡Retirada!, gritó Mitchell, haciendo que su voz sonara pánica. Sus hombres comenzaron a retroceder en parejas, uno cubriendo mientras el otro se movía. Era una retirada controlada que intentaban que pareciera caótica. Kowalski estaba a su lado mientras se movían. Esto es de locos, sargento. Completamente de locos. Sigue moviéndote, soldado, respondió Mitchell. Podía ver las sombras de los soldados japoneses, cruzando ahora donde habían estado sus posiciones primarias momentos antes. Estaban entrando, estaban tomando el anzuelo. Alcanzaron sus posiciones secundarias, trincheras más profundas excavadas en la roca de coral a costa de ampollas y sangre. Desde aquí tenían mejor protección y mejor visión del aeródromo. Mitchell se instaló detrás de su ametralladora M1919, cargándola y preparándola. A su alrededor, sus hombres hacían lo mismo. Las tropas japonesas seguían llegando. En la oscuridad, Mitchell no podía contar cuántos había, pero sonaban como un pequeño ejército. Podía escuchar sus voces, órdenes dadas en japonés, el sonido de equipos chocando mientras corrían. Entonces vino la señal, un único cohete de bengala verde disparado desde el puesto de comando de Haldane. La señal para cerrar la trampa. Lo que sucedió después fue caos puro. Todas las armas estadounidenses abrieron fuego simultáneamente. Ametralladoras pesadas, ametralladoras ligeras, rifles, todo convergiendo en el centro del aeródromo donde las tropas japonesas se habían concentrado. Los disparos trazadores crearon una red de muerte luminosa en la oscuridad. Mitchell apretó el gatillo de su ametralladora y sintió la vibración familiar del arma mientras escupía balas a una velocidad de 500 disparos por minuto. Barría el arma de lado a lado, viendo sombras caer, escuchando gritos. Luego llegó la artillería. Los destructores estadounidenses frente a la costa habían estado esperando esta señal. Sus cañones de 5 pulgadas comenzaron a tronar, enviando proyectiles que caían en el centro del aeródromo con precisión mortal. Cada explosión iluminaba momentáneamente el campo de batalla, y en esos destellos Mitchell podía ver la magnitud de lo que estaba sucediendo. Cientos de soldados japoneses atrapados en terreno abierto, sin cobertura, siendo golpeados desde todas las direcciones. Era una carnicería. Los morteros estadounidenses se unieron al concierto. Proyectiles de 80 milímetros caían en arcos altos, detonando entre las filas enemigas. El suelo temblaba con cada impacto. El aire se llenó de humo acre, polvo y el olor penetrante de la muerte. Pero los japoneses no se rendían. No era su forma. Algunos intentaron cargar hacia las posiciones estadounidenses, gritando mientras corrían hacia las ametralladoras. Eran valientes. Mitchell tenía que admitirlo, pero la valentía no era suficiente contra ese volumen de fuego. Un grupo de soldados japoneses llegó peligrosamente cerca de la posición de Mitchell. Podía ver sus siluetas a 20 metros de distancia. Dejó de disparar la ametralladora y tomó su carabina, haciendo tiros precisos. A su lado, Kowalski lanzó una granada que explotó en medio del grupo. Los gritos que siguieron fueron breves. La batalla duró 2 horas, aunque a Mitchell le pareció que duró toda una vida. Sus oídos zumbaban por el ruido constante de las armas. Sus manos estaban negras de aceite de armas y pólvora. La ametralladora frente a él estaba tan caliente que podía sentir el calor irradiando desde ella. Gradualmente, el fuego disminuyó. Ya no había tropas japonesas en pie en el aeródromo. Los últimos sobrevivientes habían intentado retirarse hacia las colinas, pero pocos lo lograron. Las ametralladoras estadounidenses los persiguieron con fuego trazador hasta que desaparecieron en la oscuridad o cayeron. Cuando finalmente llegó el silencio, era ensordecedor. Mitchell se dio cuenta de que estaba temblando, no de miedo, sino de pura adrenalina. A su alrededor, sus hombres emergían lentamente de sus posiciones, mirando incrédulos el campo de batalla. ¿Alguien herido?, preguntó Mitchell, su voz ronca. Martínez tiene un corte en el brazo, pero nada grave.
respondió Kowalski. El resto estamos bien. Era casi un milagro. Habían estado en medio de una de las batallas más intensas de sus vidas y habían salido prácticamente ilesos. A medida que amaneció, la magnitud de lo que había sucedido se hizo evidente. El aeródromo estaba cubierto de cuerpos. Los equipos de entierro comenzarían su trabajo macabro más tarde, pero por ahora todos podían ver el resultado de la estrategia del capitán Haldane. Haldane mismo apareció mientras el sol comenzaba a salir. Se veía exhausto, pero satisfecho. Buen trabajo, sargentos. Todos ustedes. El comando de división estima que eliminamos entre 700 y 800 soldados enemigos anoche. Es el mayor golpe que hemos infligido a las fuerzas japonesas desde que comenzó esta operación. Mitchell no sintió triunfo, solo cansancio. 800 hombres muertos en una noche. No importaba que fueran el enemigo, seguía siendo una cifra asombrosa, casi incomprensible. Williams se acercó, cubierto de suciedad y hollín. Tenías razón, Bob. Sobreviví para enviar esa carta yo mismo. Me alegro, respondió Mitchell sinceramente. En las horas posteriores al ataque, mientras el sol ascendía sobre el horizonte del Pacífico, Mitchell caminó por el aeródromo con Haldane. El capitán quería evaluar personalmente los daños y verificar las posiciones defensivas. Lo que vieron fue sobrecogedor incluso para hombres curtidos en combate. El terreno estaba marcado por miles de cráteres de mortero y artillería. Los casquillos de las balas cubrían el suelo como una alfombra de bronce brillante. Y por todas partes, evidencia de la ferocidad del combate nocturno. Haldane detuvo su caminata varias veces, simplemente observando en silencio. Nunca había visto algo así, dijo finalmente el capitán. Su voz era apenas un susurro, y he estado en esto desde Guadalcanal. Mitchell asintió. Tampoco él había presenciado nada de esta magnitud. La diferencia era que en batallas anteriores el combate había sido más disperso, más prolongado en el tiempo. Aquí, todo había sucedido en 2 horas de oscuridad total, concentrado en un espacio reducido. Era como si hubieran comprimido una semana de combate en una sola noche infernal. Encontraron a varios soldados japoneses heridos entre los muertos. Los médicos estadounidenses los trataron, aunque algunos rechazaron la ayuda, prefiriendo morir antes que rendirse. Mitchell observó a un médico de la Marina, un muchacho de no más de 20 años de Iowa, intentando salvar a un soldado enemigo que había recibido heridas de metralla en el abdomen. El japonés escupió hacia el médico, gritando algo en su idioma. El médico simplemente continuó trabajando, su rostro mostrando concentración profesional mezclada con tristeza. «No lo entiendes, ¿verdad?», le dijo el médico al soldado herido, aunque sabía que no comprendería inglés. «Solo intento salvarte la vida. Solo soy un médico». El soldado japonés murió minutos después. Sus últimas palabras fueron para su emperador, según tradujo después un intérprete Nisei que estaba con las tropas estadounidenses. Mitchell se preguntó qué tipo de adoctrinamiento, qué tipo de cultura, creaba hombres dispuestos a morir por conceptos tan abstractos como el honor y el deber hasta ese extremo absoluto. Pero entonces se dio cuenta de que él mismo estaba allí, a miles de kilómetros de su hogar en Ohio, arriesgando su vida cada día por conceptos igualmente abstractos: la libertad, la democracia, proteger el modo de vida estadounidense. Tal vez los hombres de ambos lados no eran tan diferentes después de todo, solo estaban en lados opuestos de una guerra que ninguno de ellos individualmente había comenzado. El soldado Chen, el observador adelantado que había dado la primera alerta sobre el ataque japonés, se sentó con Mitchell durante el desayuno. Las raciones K sabían a cartón como siempre, pero los hombres las comían agradecidos. Chen, cuyos padres habían emigrado de China a San Francisco antes de que él naciera, tenía una perspectiva única sobre la guerra en el Pacífico. «Mi tío todavía está en Shanghái», dijo Chen, revolviendo el café instantáneo en su taza. «O estaba. No hemos sabido nada de él desde que los japoneses tomaron la ciudad en el 37. Mi padre dice que probablemente está muerto». Mitchell no sabía qué decir. La guerra en Asia había comenzado mucho antes de que Estados Unidos se involucrara. Para muchos como Chen, esto era personal de una manera que iba más allá del patriotismo simple. «Por eso me alisté en el 42», continuó Chen, «en cuanto cumplí 18. Quería hacer algo, lo que fuera, para detenerlos. Y aquí estoy, en esta isla de la que nunca había oído hablar antes, peleando metro a metro». Se rió sin humor. «La guerra es extraña, sargento». «Sí que lo es, Danny, sí que lo es». Martínez se unió a ellos, su brazo vendado donde un fragmento de metralla lo había rozado durante el ataque. «Los muchachos están preguntando cuánto tiempo más estaremos aquí», dijo. «Algunos están empezando a desmoronarse un poco». Mitchell lo entendía perfectamente. El estrés acumulado de semanas de combate constante cobraba su precio.
Algunos hombres desarrollaban un temblor en las manos que no podían controlar. Otros dejaban de hablar, excepto cuando era absolutamente necesario. Algunos se despertaban gritando por las noches. Los médicos lo llamaban fatiga de combate, pero ese término clínico no capturaba realmente lo que les estaba sucediendo a estos hombres. «Tiles que aguanten un poco más», respondió Mitchell. «El coronel Nakagawa apostó todo anoche. No puede sostener esta resistencia por mucho más tiempo». Pero incluso mientras decía esas palabras, Mitchell se preguntaba si eran verdad. Los japoneses habían demostrado una capacidad casi sobrehumana para continuar luchando incluso en las circunstancias más desesperadas. En Peleliu, con sus elaboradas fortificaciones de cuevas, podrían resistir durante meses más si así lo decidían. Esa tarde, un capellán del ejército visitó las posiciones del frente. Era un hombre mayor, con cabello gris y gafas gruesas, que había insistido en estar con las tropas, a pesar de que técnicamente no tenía que exponerse al peligro. Llevaba una Biblia gastada en su bolsillo y una sonrisa cansada pero genuina en su rostro. «¿Alguno de ustedes, muchachos, quiere hablar?», preguntó sentándose en el borde de una trinchera. «No tiene que ser sobre religión si no quieren, solo hablar». Varios hombres lo tomaron en su palabra. Kowalski habló sobre su novia en Chicago, sobre cómo le había prometido que volvería y se casarían. Martínez habló sobre su familia en California, sobre cómo su padre había trabajado en los campos toda su vida y él quería darle algo mejor cuando volviera. Chen habló sobre su deseo de ir a la universidad, algo que ningún miembro de su familia había hecho antes. El capellán escuchó a cada uno, asintiendo, ocasionalmente haciendo una pregunta o ofreciendo palabras de aliento. No predicó, no juzgó, simplemente estuvo presente. Mitchell, observando desde una distancia, sintió una punzada de gratitud hacia este hombre que había elegido compartir sus cargas. Cuando llegó el turno de Mitchell de hablar con el capellán, no estaba seguro de qué decir. «Padre, ¿alguna vez se pregunta si Dios está prestando atención a todo esto? ¿A toda esta muerte?». El capellán se quitó las gafas y las limpió con su pañuelo. «Todos los días, hijo, todos los días. No tengo respuestas fáciles para ti, pero sé esto. Ustedes, muchachos, se cuidan unos a otros aquí. Eso es divino, eso es sagrado. En medio de todo este infierno todavía hay bondad, todavía hay sacrificio, todavía hay amor, aunque no lo llamen así». Mitchell pensó en esas palabras durante mucho tiempo después de que el capellán se fuera. La noche siguiente fue tensa. Todos esperaban otro ataque, otra oleada de soldados japoneses emergiendo de la oscuridad, pero no llegó. La noche después tampoco. Gradualmente se hizo evidente que el ataque del 21 de octubre había sido verdaderamente el último gran esfuerzo ofensivo japonés. Sin embargo, eso no significaba que la lucha hubiera terminado. Los japoneses todavía controlaban las cuevas en las colinas, y limpiar esas posiciones era un trabajo lento, peligroso y sangriento. Cada cueva tenía que ser asaltada individualmente, a menudo con lanzallamas y cargas de demolición. Los marines los llamaban tostadoras, un término que intentaba hacer liviano algo profundamente horrible. Mitchell y su pelotón participaron en varios de estos asaltos a cuevas. Era un trabajo que requería nervios de acero. Te acercabas a la entrada de la cueva, nunca sabiendo cuántos enemigos había dentro o qué tipo de trampas habían preparado. Lanzabas granadas dentro, esperabas las explosiones, luego entraban los hombres del lanzallamas. El sonido que hacía un lanzallamas era algo que Mitchell nunca olvidaría. Un rugido líquido seguido de gritos que se cortaban abruptamente. El olor era peor: carne quemada, cabello, equipos, todo mezclado en un hedor que se adhería a tu ropa y tu piel durante días. Después de uno de estos asaltos, Mitchell encontró a Kowalski vomitando detrás de una roca. El joven soldado temblaba. Sus ojos estaban rojos. «No puedo seguir haciendo esto, sargento», dijo entre arcadas. «No puedo. Es demasiado». Mitchell se arrodilló junto a él. «Sí puedes, Jimmy. Lo sé porque ya lo has hecho. Has estado haciéndolo durante semanas, solo un poco más». «¿Para qué?», estalló Kowalski. «¿Para qué estamos haciendo esto? Esta isla ni siquiera importa. Es solo un pedazo de roca en medio de la nada». Era una pregunta que Mitchell había escuchado antes, una pregunta que él mismo se había hecho. Importa porque hace que la próxima isla sea más fácil de tomar, porque cada isla que tomamos es un paso más cerca del final. Porque si no lo hacemos nosotros, otra compañía tendrá que hacerlo, otros muchachos tendrán que morir aquí. No era una respuesta particularmente inspiradora, pero era honesta. Y a veces, la honestidad era lo único que estos hombres necesitaban. Los días siguientes fueron más tranquilos. El ataque había roto la capacidad de los japoneses para montar operaciones ofensivas importantes. El coronel Nakagawa había apostado todo en ese ataque nocturno y había perdido.
Todavía quedaban bolsas de resistencia en las cuevas de las colinas, y la lucha continuaría durante semanas más, pero el resultado ya no estaba en duda. Mitchell pasó esos días pensando en la naturaleza de la guerra, en las decisiones que los hombres toman y las consecuencias de esas decisiones. La decisión de dejar entrar al enemigo había sido arriesgada, había sido aterradora, pero había funcionado. Había salvado vidas estadounidenses al costar vidas japonesas. En la guerra, eso era lo que llamaban victoria. Kowalski se sentó junto a él una tarde mientras descansaban a la sombra de un tanque dañado. «Sargento, ¿alguna vez te preguntas si esto vale la pena? ¿Todo esto?» Mitchell miró al joven soldado. Kowalski había llegado a Peleliu como un niño optimista y ahora tenía la mirada de un hombre que había visto demasiado. «Todos los días, Jimmy. Todos los días. Pero seguimos haciéndolo». «Sí, porque es nuestro trabajo. Porque nuestros compañeros dependen de nosotros, porque si no lo hacemos nosotros, alguien más tendrá que hacerlo». No era una respuesta profunda ni particularmente satisfactoria, pero era la verdad. Era todo lo que tenían en este lugar olvidado del Pacífico. La batalla de Peleliu oficialmente terminó el 27 de noviembre de 1944, más de 2 meses después de que comenzara. Los estadounidenses habían sufrido cerca de 10.000 bajas entre muertos y heridos. Los japoneses habían perdido prácticamente toda su guarnición de más de 10.000 hombres. Solo un puñado se rindió, la mayoría prefiriendo morir. Mitchell sobrevivió a Peleliu, aunque parte de él se quedó en esa isla para siempre. La noche del 21 de octubre, la noche en que dejaron entrar al enemigo y luego lo destruyeron, permanecería con él por el resto de su vida. En sus sueños, todavía escuchaba el sonido de las ametralladoras, todavía veía los destellos de las explosiones de artillería, iluminando figuras que caían. Pero también recordaba algo más. Recordaba la disciplina de sus hombres, su valentía al ejecutar un plan que iba contra todos sus instintos. Recordaba cómo se habían cuidado unos a otros, cómo nadie se había quedado atrás. Recordaba que en medio del horror había habido momentos de humanidad genuina. A mediados de noviembre, cuando la batalla entraba en su 8ª semana, llegaron refuerzos, tropas frescas del ejército para relevar a los marines agotados. Mitchell observó a estos nuevos soldados desembarcar, sus uniformes limpios, sus rostros aún sin las marcas del combate prolongado. Se veían tan jóvenes, tan ingenuos, exactamente como él y sus hombres se habían visto 2 meses atrás. Un teniente del ejército, recién llegado de los Estados Unidos, se acercó a Mitchell para un informe. «Sargento, necesito saber las posiciones enemigas, los puntos calientes, las áreas seguras». Mitchell desplegó un mapa y comenzó a señalar. «Aquí, aquí y aquí todavía hay resistencia activa. Las cuevas son el problema principal. Nunca entres solo, nunca asumas que una cueva está vacía solo porque parece estarlo. Siempre verifica 2 veces, siempre». El teniente tomaba notas diligentemente. «¿Algo más que deba saber?» Mitchell lo miró directamente. «Cuide a sus hombres, teniente. Este lugar...» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Este lugar se los comerá vivos si no son cuidadosos. El calor, el terreno, el enemigo, todo está en su contra. Manténgalos hidratados, manténgalos alertas, y por el amor de Dios, manténgalos juntos». El teniente asintió seriamente. «Lo haré, sargento. Gracias». Cuando el teniente se alejó, Martínez comentó: «Era usted hace 2 meses, sargento, verde como el pasto». «Lo sé», respondió Mitchell. «Por eso espero que escuche». La evacuación de los marines comenzó el 23 de noviembre. Mitchell y su pelotón fueron parte del tercer grupo en salir. Mientras esperaban en la playa la llegada de las lanchas de desembarco que los llevarían a los barcos, los hombres estaban inusualmente silenciosos. Algunos miraban hacia las colinas donde habían luchado, otros simplemente miraban al mar, perdidos en sus pensamientos. Kowalski rompió el silencio. «¿Saben qué es lo más raro? Parte de mí no quiere irme. Después de todo esto, después de odiar cada segundo en esta maldita isla, parte de mí quiere quedarse». «Es porque aquí tiene sentido», dijo Chen en voz baja. «Aquí sabemos quiénes somos, qué se supone que debemos hacer. Allá afuera», señaló hacia el océano, hacia el mundo más allá de Peleliu. «Allá afuera tendremos que averiguar cómo ser personas normales de nuevo». Mitchell entendió exactamente lo que Chen quería decir. En combate, todo era claro. Había un enemigo que enfrentar, compañeros que proteger, órdenes que seguir. El mundo civil, con todas sus complejidades y ambigüedades, parecía casi más aterrador ahora. Las lanchas llegaron y los hombres subieron. Mitchell fue el último de su pelotón en abordar, mirando una vez más la isla que había consumido tanto de ellos.
Peleliu se veía engañosamente pacífica desde el agua, sus playas blancas y palmeras ocultando la carnicería que había ocurrido allí. En el barco de transporte, los marines se mezclaron con tropas que habían salido días antes. Mitchell se encontró con Williams, quien había estado bebiendo café en la cubierta. «Bob», dijo Williams, estrechando su mano firmemente, «pensé que deberíamos tener una conversación apropiada antes de que nos separen para siempre». Se sentaron juntos mientras el barco navegaba hacia el sur, hacia un campamento de descanso en las Islas Russell. Hablaron sobre todo y nada, sus familias, sus planes para después de la guerra, los amigos que habían perdido en Peleliu. Era una conversación que ninguno de ellos había tenido tiempo de tener durante la batalla, pero que ambos necesitaban ahora. «Esa carta que te pedí que enviaras», dijo Williams eventualmente. «La reescribí 3 veces desde esa noche. Resulta que es más difícil escribirle a tu esposa sobre cómo sobreviviste que escribir una carta de despedida». «¿Qué le dijiste?» «La verdad. Que tuve miedo. Que hice cosas que nunca imaginé que haría. Que los hombres a mi alrededor fueron la única razón por la que no me rendí». Williams miró hacia el horizonte. «Y que la amo más de lo que las palabras pueden expresar, porque pensar en volver con ella fue lo que me mantuvo cuerdo». Mitchell pensó en su propia familia en Ohio, sus padres, su hermana menor. Les había escrito cartas cortas durante la campaña, nunca mencionando los detalles reales de lo que estaba experimentando. ¿Cómo podrías explicar Peleliu a alguien que nunca había estado en combate? ¿Cómo podrías hacer que entendieran sin cargarlos con pesadillas que nunca podrían borrar? Las Islas Russell resultaron ser un paraíso comparado con Peleliu. Había agua dulce abundante, comida caliente, tiendas de campaña con catres reales. Los hombres podían bañarse, afeitarse, dormir sin miedo a un ataque nocturno. Pero incluso allí, las cicatrices de Peleliu permanecían. Mitchell notó que muchos de sus hombres todavía se despertaban en medio de la noche, gritando o llorando. Kowalski desarrolló un tic nervioso en el ojo izquierdo que aparecía cada vez que escuchaba un ruido fuerte repentino. Martínez se volvió más retraído, pasando horas solo escribiendo en un diario que nunca le mostró a nadie. Chen fumaba constantemente, aunque nunca había fumado antes de Peleliu. Los oficiales médicos dijeron que era normal, que estos síntomas disminuirían con el tiempo. Pero Mitchell se preguntaba si alguna vez desaparecerían completamente. Peleliu los había cambiado fundamentalmente. Había reescrito algo en sus almas que no podía ser fácilmente restaurado. Un día, mientras descansaba bajo una palmera, Mitchell tuvo una conversación con un corresponsal de guerra que estaba escribiendo un artículo sobre la campaña de Peleliu. El periodista, un hombre de mediana edad de Nueva York llamado Roberts, había estado en otras batallas, pero decía que Peleliu era diferente. «Hay algo en la forma en que ustedes, muchachos, hablan de ello», dijo Roberts, grabando notas en su libreta. «O más bien, en la forma en que no hablan de ello. He entrevistado a docenas de marines de Peleliu, y todos tienen esa misma mirada, como si hubieran visto algo que no pueden expresar con palabras». «Tal vez porque no hay palabras para ello», respondió Mitchell. «¿Cómo describes estar tan asustado que ya no puedes sentir miedo? ¿Cómo explicas ver a tu mejor amigo morir y tener que seguir luchando como si nada hubiera pasado? ¿Cómo pones en palabras lo que se siente al matar a otro ser humano, incluso cuando sabes que es tu deber hacerlo?» Roberts dejó de escribir y miró a Mitchell con algo parecido a la comprensión. «No lo sé, sargento. Supongo que es por eso que ustedes son los héroes, y yo solo soy el tipo que escribe sobre ello». «No somos héroes», dijo Mitchell con firmeza. «Solo somos hombres que hicimos lo que teníamos que hacer». Años después, cuando la guerra había terminado y Mitchell había vuelto a casa, a Ohio, a una vida que parecía imposiblemente normal después de todo lo que había visto, alguien le preguntó sobre Peleliu. Le preguntaron sobre aquella noche específica, sobre la decisión de dejar entrar al enemigo. «Fue la decisión correcta», respondió después de un largo silencio. «Horrible, pero correcta. Esa es la naturaleza de la guerra. A veces las decisiones correctas son las más difíciles de tomar y las más difíciles de vivir después». La historia de aquella noche en Peleliu se convirtió en un estudio de caso en las academias militares, analizada y debatida por generaciones de oficiales. Algunos la veían como un ejemplo brillante de táctica defensiva. Otros cuestionaban la moralidad de tender una trampa tan deliberada. Mitchell, cuando se enteró de estos debates, solo movía la cabeza. «No estaban allí», diría. «No vieron las opciones que teníamos. No sintieron la presión de esa decisión. Es fácil juzgar desde la seguridad de un aula». Pero la pregunta que nadie en esas aulas podía responder, la pregunta que Mitchell llevaba consigo, era más personal. ¿Qué les hace a los hombres, a sus almas, ejecutar tales estrategias?
¿Cómo vives sabiendo que fuiste parte de algo tan eficiente en su brutalidad? Mitchell nunca encontró una respuesta satisfactoria. Solo sabía que él y los hombres que estuvieron con él aquella noche habían hecho lo que se les ordenó. Habían protegido a sus compañeros y habían sobrevivido. En el contexto de aquella guerra, en aquella isla maldita del Pacífico, eso tendría que ser suficiente. La última vez que Mitchell vio Peleliu fue desde la cubierta de un barco de transporte, alejándose de la isla en diciembre de 1944. La isla se veía pequeña desde esa distancia, apenas un pedazo de coral y selva en el vasto océano. Era difícil creer que tanta sangre se había derramado por un lugar tan insignificante. Pero esa era otra lección que la guerra enseñaba. El valor de un lugar no estaba en su tamaño o su belleza, sino en lo que representaba. Peleliu representaba un paso más hacia Japón, un paso más hacia el fin de la guerra, y por ese paso miles de hombres habían dado todo. Mitchell se alejó de la barandilla y bajó a donde su pelotón descansaba. Kowalski estaba escribiendo una carta a casa. Martínez limpiaba su rifle por milésima vez. Chen dormía con su casco como almohada. Estos eran sus hermanos ahora, unidos no por sangre, sino por lo que habían compartido. ¿A dónde vamos ahora, sargento?, preguntó Kowalski, levantando la vista de su carta. Donde nos envíen, respondió Mitchell. Okinawa, probablemente, tal vez más lejos. Kowalski asintió y volvió a su carta. No había más que decir. Eran marines. Irían donde los necesitaran. Harían lo que se les ordenara. Esa era la promesa que habían hecho, y era una promesa que cumplirían hasta el final. Mientras el barco los llevaba más lejos de Peleliu, Mitchell pensó en todas las noches que vendrían, todas las batallas futuras, todos los desafíos desconocidos, pero también pensó en los hombres a su alrededor, en la fuerza que encontraban unos en otros. Esa era la verdadera historia de aquella noche en Peleliu. No era solo sobre tácticas o estrategia, sobre números de bajas o terreno ganado. Era sobre hombres ordinarios enfrentando circunstancias extraordinarias, tomando decisiones imposibles y encontrando la fuerza para seguir adelante cuando todo en ellos quería rendirse. Era sobre valentía, no del tipo que se gana medallas, sino del tipo silencioso que permite a un hombre hacer su trabajo día tras día incluso cuando tiene miedo. Era sobre lealtad, la clase que hace que un hombre arriesgue su vida por el soldado a su lado. Era sobre sacrificio, dado no por gloria, sino por deber. Esas fueron las lecciones de Peleliu. Esas fueron las lecciones de aquella noche, cuando dejaron entrar al enemigo y luego cerraron la trampa. Y esas fueron las lecciones que Mitchell llevó consigo por el resto de su vida. El sol se puso sobre el Pacífico mientras el barco navegaba hacia el norte. Mitchell se quedó en cubierta, observando las olas, perdido en sus pensamientos. Mañana traería nuevos desafíos, nuevos miedos, nuevas batallas, pero esta noche, en este momento, estaban vivos, estaban juntos, y eso era suficiente.